de mí, va a redondear mucho más y va a ir más lejos y va a tocar la coagulación también dentro del espectro de la enfermedad de COVID-19. Entonces, los objetivos de esta charla son proporcionarles una visión general de la fisiopatología del COVID-19 y conocer las estrategias de tratamiento farmacológico propuestas. No tengo idea por qué se marcó un asterisco, o sea, un clic en todas las diapos, pero bueno. Definiciones, vamos a ver del COVID-19, conociendo al enemigo, elementos de la fisiopatología y qué tratamientos propuestos hay. Bien, a ver, con respecto a... Se me quedó pegado esto, un segundo. Ahí. Mis conflictos de interés, bueno, soy staff de medicina intensiva, hago investigación en neurointensivo, no tengo fondos de la industria. Partamos con algunas definiciones. Bueno, el SARS-CoV-2, el virus que nos convoca es el Severe Acute Respiratory Syndrome Related Coronavirus 2 y fue nombrado por el Comité Internacional de Taxonomía y Virus. Esto fue básicamente por allá por febrero del 2020. Y la OMS la definió como COVID-19 para diferenciarla de otras enfermedades asociadas al coronavirus. Ahora, vamos a tratar de conocer las diapos que vienen un poco de qué se trata este SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es un coronavirus en el cual hay 4 subfamilias que producen infecciones en vertebrados: alfa, beta, gamma y delta. Y el alfa beta son aquellos que causan infecciones en seres humanos. El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus y lo comparte con el SARS-CoV-1, con el MERS como beta coronavirus. Estos virus, SARS-1, 2 y MERS, comparten entre 80 o 50% de la secuencia genética. El virus SARS-CoV-2 es un virus de RNA de una sola hebra positivo. Es decir, como viene, en el sentido que viene de 5' a 3', es que se traduce en proteínas. Es un genoma que alcanza casi 30 kilos de base, 30.000 bases de genes y contiene básicamente 10 marcos de lectura abiertos. ¿Ya? Son 30.000 pares de nucleicos y son 10 los marcos de lectura que dan origen a distintas proteínas. Los viriones miden entre 60 y 100 nanómetros de tamaño y todos ellos son coronavirus porque clásicamente tienen una envoltura lipídica donde sobresalen algunas proteínas, la proteína Spike, que vamos a conversar de ella, y eso le da la experiencia de tener espinas. Y vistas desde lejos, con la microscopía electrónica, parecen ser virus que tienen una corona, de ahí coronavirus. Entonces el virus tiene estas proteínas destacadas, la proteína S, la Spike, la proteína de envoltura, la E, la nucleocapside, también comparte proteína esterasa y tiene una membrana que se la presta la célula en la cual se replica. El receptor viral, el receptor que ocupa el virus para entrar a las células, es la enzima convertidora 2, que es una proteína de membrana tipo 1 que está presente, distribuida ampliamente dentro del organismo, en vías aéreas, corazón, riñón, intestino, incluso en el sistema nervioso central. Se expresa en células endoteliales, en células epiteliales y en macrófagos. Normalmente lo que hace es convertir la angiotensina 2, que es vasoconstricción, a angiotensina 1,7, un vasodilatador. Por lo tanto, lo que está haciendo esta enzima convertidora 2 es antagonizar el efecto de la enzima convertidora clásica.
Es como si, en el fondo, a través de un fármaco hipotensor como inhibidores de la ECA, dejáramos libre solamente esta vía. Por lo tanto, eh, parte de los efectos de los inhibidores de la ECA están mediados por el hecho de que la proteína convertidora 2 es capaz de convertir angiotensina en 2-angiotensina y eh, no ser interactuada en contra por los inhibidores de la ECA. Enzima convertidora, perdón, 1. Entonces aquí tenemos el ciclo viral, donde lo que ocurre primero es que el virus hace un docking entre la proteína spike y la enzima convertidora 2 en la membrana de las células. Ocurre una fusión, ¿ya? Y esta fusión aquí interactúa eh, una serina transmembrana, que es importante en la fusión del virus, ¿ya? Y dentro del lisosoma hay un cambio de conformación de la proteína spike, que de tal manera que expone un segmento de fusión y se mete dentro de la membrana plasmática del lisosoma y es capaz de fusionarse y pasar al citoplasma. Una vez en el citoplasma, el virus es capaz de generar una primera traslación, como un virus que viene en sentido positivo, no requiere copiarse eh, en otro RNA para ser transducido, sino que directamente es transducido en la primera traslación de proteínas no estructurales y genera algunas proteínas. Entre esos está la proteína RNA polimerasa dependiente de RNA, que es muy importante para generar más copias del genoma viral. Y después viene una segunda traslación, esta vez de proteínas estructurales, que sirven para el empaquetamiento del virus. Ocurre el ensamblaje y finalmente la excreción viral. La fisiología, en forma muy general, esto es un virus que produce no solamente una infección respiratoria alta y neumonía, sino que produce una infección sistémica. La mayor parte de los pacientes van a tener un cuadro leve. 15% de los pacientes van a estar hospitalizados con cuadros moderados y solo un 5% de ellos van a requerir soporte por cuidado intensivo. Y de estos pacientes más graves, en el fondo, hay una mortalidad que es variable, seria, y que en promedio se supone que es alrededor de un 2%, pero esto varía mucho eh, de qué localidad estamos conversando. Y ahora, la gran pregunta es los pacientes asintomáticos. Los pacientes asintomáticos son incógnitas cuántos son realmente, y son importantes porque son portadores del virus. Si tomamos esto, en Islandia hubo un screening hasta el 6% de la población, porque son pocos, son 332.000 habitantes, y en ellos encontraron que hasta el 50% de los casos eran asintomáticos. O sea, parece ser que efectivamente hay una subvaloración de los pacientes asintomáticos que son capaces de portar el virus y contagiar a otros. Y bueno, los síndromes asociados al coronavirus, que más llaman la atención obviamente es la neumonía con el distrés asociado, y en casos de producirse un shock séptico, hay algunos extremos, que no es el común de las infecciones por coronavirus ni aún en los pacientes en UCI, que dan cuenta de dos síndromes que han llamado la atención en la literatura y que hay discusiones al respecto, y que parte de eso lo va a tocar el doctor Dubin, que son la tormenta de citoquinas y el síndrome hemafagocítico. ¿Qué tratamientos farmacológicos propuestos existen? Bueno, si uno mira, si vamos atrás y vemos cómo es el ciclo viral, en cada una de estas partes existe un blanco terapéutico en el cual uno puede tratar de utilizar un fármaco que sea capaz de bloquearlo. Eh, Sin embargo, por lo menos en la primera versión de esta charla que hice en abril, hasta ese minuto, no había ningún tratamiento que fuera efectivo. Ahora en agosto han cambiado un poco las cosas. Eh, Vamos a conversar un poco de la cloroquina y hidroxicloroquina. Vamos a mencionar los fármacos que más se han usado o se están usando, ¿ya? Bueno, ambos medicamentos son fármacos que se dan en la malaria, el lupus y la artritis reumatoide, interfieren en las vesículas de los parásitos y inhibe
factores reactivos y varias enzimas. En el COVID-19 bloquea la entrada del virus, inhibe la glicosilación de receptores, la proteólisis y la gasificación de los lisosomas. La gasificación del lisosoma es muy importante para que este cambio conformacional de la proteína S ocurra y exponga el segmento de fusión. Así que parece ser que tiene sentido, por lo menos, que la cloroquina y la hidroxicloroquina podrían tener varios blancos de trabajo sobre la replicación viral. Y de hecho, un estudio in vitro infectando células Vero, aquí uno puede ver la dosis 50 para inhibir el 50% de la replicación viral, y se alcanza a niveles de más o menos 1 micromolar con cloroquina y un poco más de hidroxicloroquina, pero ambos tienen efecto en la replicación viral. Basado en ese concepto, es que tempranamente Garrett publicó este pequeño estudio de pacientes hospitalizados con coronavirus y PCR positivas en hisopado nasofaringeo. Lo que hizo fue tratarlos con hidroxicloroquina 200 mg cada 8 por 10 días, más citromicina 250 ml al día por 5 días. Estos pacientes, solo pocos de ellos tenían neumonía, la mayor parte eran cuadros leves a moderados, en una corte joven de 45 años. Esas son algunas críticas que se hacen en el trabajo. Y aquí ustedes pueden ver los grupos. El grupo control, que no se trató, el grupo que se le dio hidroxicloroquina y el grupo que se le dio hidroxicloroquina. Y aquí tenemos PCR, qPCR, o sea, carga viral de coronavirus que se fue repitiendo a lo largo de los días, y el grupo que usó hidroxicloroquina y acitromicina fue el que más rápido disminuyó su carga viral. Sin embargo, a pesar de que parecía ser un buen fármaco y empezó a usarse en muchos países la hidroxicloroquina y en otros la cloroquina, aparecieron rápidamente algunos trabajos que nos demuestran que en el fondo no tiene una efectividad clínica. Por ejemplo, este es uno de ellos. Este es un trabajo sí, retrospectivo de la Corte de Nueva York, de pacientes hospitalizados con coronavirus y con PCR nasofaringe positiva. Lo que hicieron fue buscarles un control match por un score de susceptibilidad, donde colocaban varios parámetros para hablar de misma gravedad. Y aquí vieron el riesgo de intubación o muerte, que el hazard ratio fue igual, básicamente, 1,04. No fue significativo entre la corte que usó hidroxicloroquina, que fueron 811 pacientes, versus estos controles match que no lo usaron. Pero una experiencia retrospectiva. Y hubo que esperar un poco para un trabajo prospectivo como el que nos aportó los colegas de Brasil, en donde lo que hicieron fue usar hidroxicloroquina y acitromicina. Ellos publicaron hace muy poco esta experiencia, en donde trataron 665 pacientes y los randomizaron en 1:1:1 en 3 grupos: control, tratamiento estándar, versus una corte que usó hidroxicloroquina sola, 400 mg al día cada 12 horas por 7 días, y una corte que usó hidroxicloroquina en la misma dosis, más acitromicina 500 mg al día por 7 días. Y la idea fue buscar el estado clínico a los 15 días en una escala ordinal de gravedad de 7 categorías, que va desde cuadros básicamente leves y ambulatorio, a incapacidad leve ambulatoria, a hospitalizado, hospitalizado con oxígeno, hospitalizado con ventilación mecánica, terapia en el fondo de soporte, antes las no invasivas y después la ventilación mecánica, y finalmente el número 7, muerte. Aquí ustedes pueden ver las escalas. Aquí les he marcado básicamente lo que es ambulatorio hospitalizado. Aquí está el número de pacientes para cada uno de las cohortes, y ustedes pueden ver que los grupos la verdad es que no difieren. De hecho, cuando vamos a mirar los radios, todos pasan alrededor del 1. Así que comparado con control, la hidroxicloroquina y citromicina no cambian las categorías clínicas de severidad de los pacientes tratados comparados con el tratamiento estándar, ya sea hidroxicloroquina sola o hidroxicloroquina en combinación con acitromicina. Y tiene problemas, no son fármacos inocuos. Son fármacos que causan retinopatía en un grado menor, pero la causan, pueden causar monocitosis. Hay pacientes que tienen déficit de la glucosa 6-fosfodeshidrogenasa, pueden presentar hemólisis, fatiga, mareo, agitación, también síntomas de intolerancia gastrointestinal. También hipoglicemia, y estos fármacos prolongan el hipoté, y sobre todo cuando son tratados junto con acitromicina, lo prolongan más aún.
¿ya? De hecho, la corte, una corte que no se la mostré acá, que usaron cloroquina y que fue publicada en JAMA, y también de los brasileños, que tampoco fue también negativa, encontraron que hasta el 40% de los pacientes tratados con cloroquina, en este caso, tuvieron prolongación del QT. Busquemos otro fármaco que ha sido usado, que se ha dejado un poco de lado, que es la combinación lopinavir-ritonavir, que está aprobado para el VIH, que inhibe la proteasa tipo 3 quimiotripsina, también del SARS. Aquí tenemos básicamente células, en cultivo, HK1, y aquí vemos el efecto citopático del virus, que se puede ver como esas, en el pocillo se pueden ver como esas cosas blancas, que en el fondo son células que han entrado en lisis, ¿ya? Y aquí podemos ver concentraciones crecientes de vivaverina y lopinavir, ¿ya? Y podemos ver que a ciertas concentraciones crecientes que están aquí a la mano izquierda de su pantalla, comparado con las más chicas, ocurre una disminución del efecto citopático. Así que parece ser que el lopinavir tiene algún efecto que inhibe la replicación viral. Y es por eso que tempranamente ya los chinos publicaron esta experiencia con lopinavir-ritonavir. Fue un trabajo randomizado de pocos pacientes, sí, que trataron pacientes que tenían PCR positiva, radiografía con neumonía y PAFI bajo 300, un solo centro, lopinavir 400, ritonavir 1000 miligramos al día por 14 días, versus tratamiento estándar. Y usaron también la misma escala de 7 categorías, y pueden ver que aquí, tanto el hazard ratio como la probabilidad acumulada en el tiempo, o sea, actuarial de qué pasaba con las categorías clínicas, no cambiaba significativamente con el uso de lopinavir versus control. Así que parece ser que no tiene efecto clínico. Y el número de copias, la verdad es que tampoco difería mucho por PCR cuantitativa entre el tratamiento control o el lopinavir y ritonavir. Bien, en relación a los efectos adversos que tiene, está descrito obviamente la presencia de racha, hiperglicemia, intolerancia gástrica, alteración de las pruebas hepáticas, fatiga, insomnio. Así que, y en la corte que vimos de CAO, hasta un 10% tuvo náusea y algunos pacientes incluso tuvieron hemorragia digestiva baja. El famoso remdesivir, ¿sí? Famoso, básicamente Trump lo puso muy de moda al comprar todas las partidas que había. Es un análogo de adenosina, inhibe la replicación in vitro del SARS-CoV-2. Y aquí hay dos trailers dos RCT que están publicados. Este es uno de ellos, ¿ya? Este es una corte que se hizo también en China, ¿ya? Publicado por Jimin en Lancet. Y lo que muestra acá es un paciente que también muy parecido al ritonavir, pacientes que tenían PCR positiva de COVID, que tenían neumonía y PAFI bajo 300. Fueron 10 centros en Wuhan, 200 miligramos al día, el primer día, luego 100 miligramos al día, del día 2 al 10, intravenoso, porque el retendido hasta ahora es solamente formulación endovenosa, versus placebo. Y aquí pueden ver de nuevo la mejoría en una escala simplificada, no es decir, sino que 6 puntos, pero básicamente de 6 puntos, pero básicamente nos dice lo mismo, que básicamente en las categorías clínicas, la mejoría entre el grupo control y no ocurrió, no hay diferencia. Y también el número de copias en el tiempo no fue diferente cuando se usó Remdesivir de su tratamiento usual. Y luego tenemos este trabajo que salió hace poco, ¿ya? Que es la experiencia americana con Remdesivir, ¿ya? Principalmente en América, pero también hubieron otros centros, hubieron 60 centros en total y 10 países en Inglaterra, en México, Japón y Singapur y en Europa. Y lo que hicieron fue evaluar Remdesivir en pacientes realizados con COVID-19, leve a moderado. Lo definieron arbitrariamente
leve moderado es que ocuparon hasta 4 litros de oxígeno. La misma dosis descrita en el trabajo anterior se usó acá, por 10 días. Y se reclutaron alrededor de 10.063 pacientes. El resultado, lo que se buscaba era ver el alta hospitalaria. Eso fue el outcome primario. Bueno, aquí está el global, perdón, entre 538 que usaron recibir y 521 que fueron a placebo. El número de pacientes que se recuperaron tendió a ser un poco más en los pacientes con recibir, y también tendió, eso fue significativo, el número de días en que se recuperaron fue más precoz con el uso de recibir que versus placebo. En promedio se recuperaron 4 días antes cuando usaron recibir. Pero la mortalidad no cambió. La mortalidad fue la misma. Y hay algunos grupos que difieren un poco en que el recibir tiene un efecto beneficioso o no, algunos subgrupos. Y básicamente quiero llamar la atención sobre esto. O sea, cuando vemos por gravedad a los pacientes que las categorías 4 no reciben oxígeno, no hay una clara significancia, hay una tendencia a que le hacen mejor el recibir, pero no hay una significancia. Sí, aquellos que reciben oxígeno, y los más graves, aquellos que estaban con cano de alto flujo, ventilación invasiva o invasiva, dejan de tener de nuevo significancia. Así que no todos se están beneficiando del recibir. Tiene problemas también, como todo fármaco, la intolerancia gástrica, aumento de transaminasa. En la primera serie, 12% de los eventos llegaron a suspensión, y en algunos casos hubo asociación al menos de falla cardíaca y función renal. Vamos a dejar un poco de lado los antivirales y vamos a tocar algunos otros aspectos farmacológicos. Uno de ellos es el plasma de paciente convaleciente. Hasta ahora hay series de casos y ya hay al menos 2 RCT que están corriendo, así que no les tengo por ahora evidencia sólida para mostrar si es efectivo o no es efectivo. Esto es bien antiguo. Ustedes saben que la neumonía de influenza, la gripe española, se trató con plasma convaleciente hace 100 años atrás. La idea no es nueva, básicamente es tomar suero convaleciente que está cargado con anticuerpos y transfundir inmunidad pasiva a los pacientes enfermos, y a través de estos anticuerpos bloquear la propagación del virus. Aquí hay una serie de casos que es de una revista de alto impacto, el JAMA, N5, que eran pacientes con neumonía y ventilados, que se les dio entre los días 10 y 22 por ingreso, y se dio 2 transfusiones de plasma de un grupo sanguíneo compatible, por una vez. Aquí está el número de ciclo, que el número de ciclo tiene que ver con la carga viral. En el fondo, en los días post transfusión, se requirieron más número de ciclos para amplificar el virus, lo cual significa que la carga viral fue bajando. Y aquí vemos por aquí a la derecha el score de SOFA, o sea, las disfunciones de los pacientes que fueron disminuyendo a medida que fue pasando los días. También la PAFE mejoró y su temperatura disminuyó. Aquí están los volúmenes donados, ¿ya? Los títulos del plasma convaleciente, que eran altos en anticuerpos específicos anti-G y IgM, ¿ya? Pero curiosamente y tenían títulos neutralizantes de este orden. Cuando veíamos los pacientes, ellos también tenían algunos títulos de anticuerpos IgG antes de la transfusión, ¿ya? Tocilizumab es un fármaco que en el fondo ha recibido bastante atención. Es un anticuerpo monoclonal humanizado que une los 2 receptores interleuquina 6, el soluble y el unido de la membrana, y lo que hace en el fondo es desaparecer la interleuquina 6 del sistema. Su uso está aprobado en artritis reumatoide juvenil. Y aquí les traigo una sola experiencia que en el fondo todavía no hay randomizado, pero por lo menos este es un trabajo que es controlado por un match por el score de susceptibilidad, de gravedad. Y esto fue un centro en Italia, de pacientes hospitalizados con PCR positiva y neumonía. Y aquí podemos ver que en el fondo, cuando uno ve la mortalidad o la admisión a UCI, hay una tendencia con que el tocilizumab disminuyera la mortalidad y la admisión a UCI, pero no es significativa. Ahora bien, el único estudio randomizado que está corriendo con
con tocilizumab, que es con Compacta, que está, cuyo sponsor es Roche, el que produce la droga. Hay algunas noticias preliminares, como que no reunió el endpoint primario, eh, en términos de mejorar el estado clínico, tampoco reducir la mortalidad, ¿ya? Así que Roche se arrepintió de seguir con este estudio. Por lo tanto, hoy en día el tocilizumab, la verdad es que pasó su entusiasmo inicial. Nosotros en la Católica puedo decir que no en la UCI, pero otros grupos lo usaron bastante y hoy lo han dejado de usar. La dexametasona. La dexametasona es uno de los pocos tratamientos que ha demostrado efectividad clínica y disminución de la mortalidad. Aquí está el reporte del Recovery, que ya se publicó en el New England. Y el objetivo fue evaluar el uso de dexametasona en pacientes precisados con COVID-19. La intervención fue en 100 miligramos al día por 10 días versus el tratamiento usual en una randomización 2:1, así que fueron 4.300 que se usó dexametasona y 2.100 control. Y los resultados fue la mortalidad a 28 días. Aquí básicamente fue el sistema de salud público inglés el que reclutó en 176 centros los pacientes. Aquí pueden ver las curvas de sobrevida, de mortalidad, perdón, de los pacientes, tratamiento usual y dexametasona, y es mucho menor cuando se usa de metasona y tienden a despegarse precozmente después de la randomización. Y hay algunos grupos que hacen alguna diferencia. Por ejemplo, los pacientes con mecánica, sometidos a tratamiento con ventilación mecánica se benefician, igual que los que usan oxígeno, pero no aquellos que no usan oxígeno. O sea, tienen racionalidad fisiológica. Aquellos más graves, que están más inflamados con el virus, tienen más beneficio con el uso de dexametasona, no así los pacientes que no reciben oxígeno, que estarían, entre comillas, menos graves. Porque la dexametasona no va a inhibir la replicación viral, sino que básicamente va a modular la respuesta del huésped. Yo no tengo experiencia particularmente, que es un fármaco antihelmíntico, que es la ivermectina, ¿ya? Y que tiene actividad in vitro y que promete en ese sentido, igual que la hidroxicloroquina, pero por lo menos si ustedes buscan en PubMed el uso de ivermectina en COVID, la verdad es que aparecen algo así como 13 trabajos, de los cuales ninguno está en un journal de primera corriente principal, y ninguno es un estudio con un estudio clínico. La mayor parte de estos trabajos son o in vitro o recomendaciones de expertos. Por lo tanto, no hay una evidencia de que muestre que la ivermectina puede tener un rol en el tratamiento del COVID, por lo menos a nivel clínico. ¿Qué hacemos nosotros en la Católica? Le damos a los pacientes ceftriaxona, citromicina y suspendemos citromicina cuando los estudios con infecciones son negativos. Hacemos profilaxis anticoagulante en todos los pacientes. El doctor Tobin va a profundizar en eso. ¿No? Buscamos activamente la TDP y TEP y los tratamos cuando encontramos TEP. Hacemos dexametasona, 6 miligramos por kilo por 10 días en pacientes priorizados que requieren oxígeno y que están inflamados. Y tratamos de nunca usar corticoides en los primeros 10 días. Básicamente, el recovery, uno ve casi todos los pacientes habían pasado la primera semana ya de síntomas, y por otra parte, estudios previos con la influenza H1N1 mostraban que cuando uno usaba corticoides en primera semana aumentaba la replicación viral. Y probablemente quizás algo de los trabajos negativos que han salido con tocilizumab tienen que ver con eso. O sea, cuando uno deprime demasiado el sistema inmune, tiene efectos adversos y puede aumentar la replicación viral, entre otros efectos adversos. Y en algunos pacientes estamos usando el protocolo de plasma convaleciente. ¿Ya? Son coágulos seleccionados y está metido en un estudio clínico. Las conclusiones de mi parte básicamente es contarles que el COVID-19 es un virus RNA capaz de causar cuadros de neumonía con una alta carga inflamatoria. La tormenta de citoquina y el hemafrodisito es un extremo del espectro y la verdad es que no son comunes. Y solo la dexametasona ha demostrado beneficios en la mortalidad hasta ahora en pacientes seleccionados. Y el remdesivir
parece solo acortar los síntomas, ¿ya? No disminuye la mortalidad. Y es un fármaco que se tiene que ver endovenoso y es caro, ¿ya? Por lo tanto, esas son mis conclusiones. Eso es. Daniel. Muchas gracias, doctor Robello. Excelente charla. Las preguntas las vamos a dejar para el final. Y ahora, para continuar con la charla, quiero dar la bienvenida al doctor Arnaldo Dubín. Él es doctor en medicina de la Universidad de Ámsterdam, es jefe de servicio del Hospital Otamendi Miroli de Buenos Aires y es profesor de más de 20 generaciones de médicos intensivistas de Argentina.